¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como ustedes saben, en este espacio polemizamos sobre algún asunto coyuntural o de trascendencia en la Ciudad de México con nuestros colegas periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca, todos ellos especializados en temas de la capital del país porque la han cubierto durante más de 2 décadas. El tema de esta semana, sin duda, que fue la coyuntura no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, e incluso la imagen que vimos todos el lunes 3 de mayo le dio la vuelta al mundo. Se trata del colapso de la línea 12 del metro que enlutó a México por 3 días en una tragedia que dejó 26 personas muertas, más de 80 personas lesionadas y aún hay personas desaparecidas. Es un tema complejo que data ya de más de 12 años cuando se construyó esta línea. Posteriormente se inauguró en 2012 de manera apresurada. Se inaugura esta obra que fue muy importante por lo que representa en materia de movilidad para el oriente de la capital del país y también por ser la primera línea del metro que construye la izquierda partidista, en ese entonces el PRD. La línea, como les comento, se inauguró de forma apresurada. Siempre se dijo que Marcelo Ebrard la había construido porque era parte de su proyecto presidencial que empujaba en 2012, el cual se frustró porque terminó declinando por Andrés Manuel López Obrador, quien finalmente también fue derrotado en 2012. Sin embargo, él se quedó a hacer esta obra, la inaugura. Se dice que fue inaugurada al vapor, así se notó porque como todas las obras en la capital del país, inició con algunos desperfectos y en 2012 se dio un rompimiento político entre Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera y un año después, Miguel Ángel Mancera fue quien dio a conocer que esta obra tenía serios problemas y decidió cerrar una obra por más de un año, en lo que se realizaron investigaciones para saber si estaba bien, si estaba mal, si era factible que continuara. El problema del mantenimiento siempre ha sido una obra muy costosa en materia de mantenimiento y la conclusión a la que se llegó en 2015, que fue cuando se cerraron las investigaciones en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue que la obra tenía vicios ocultos, que tenía problemas de corrupción porque se implementaron muchos procesos de adjudicación directa y también se detectaron diversos sobrecostos de más del 25% y Miguel Ángel Mancera decidió que se girara una orden de aprehensión en contra del titular del proyecto Metro, que fue Enrique Orcasitas, que se le hiciera una inhabilitación de 20 años. Sin embargo, al día de hoy sabemos que la orden de aprehensión parece que quedó congelada. Enrique Orcasitas sigue libre y no solo eso, sino que el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México decidió aplicar un juicio de nulidad donde a todos los funcionarios que resultaron involucrados en este proyecto de la línea 12 y que fueron sancionados por Miguel Ángel Mancera, todo parece indicar que en este nuevo gobierno se les redujo la inhabilitación, que era de 20 años, a solo un año y por eso varios de ellos ya ocupan cargos públicos en la Cuarta Transformación. Eso le da muchos matices al colapso de la línea 12 del metro. Es un tema que además se encuadra en las aspiraciones presidenciales tanto de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como de Marcelo Ebrard. Y la pregunta que está en el aire, amén de todo esto que hemos explicado, es si se trató de un hecho de corrupción o un hecho de negligencia. Si es de corrupción, como quedó documentado en los informes de investigación de 2015, todo apunta a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores actualmente, quien ha dicho que se pone a disposición de las autoridades para aclarar y deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Y si es un asunto de negligencia, pues apunta a las administraciones de Miguel Ángel Mancera y la de hoy, Claudia Sheinbaum, y sobre todo de su directora del metro, Florencia Serranía, a quien se ha dedicado a proteger desde el primer accidente hasta el último, Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que Florencia Serranía ya tuvo un choque de trenes también en Tacubaya que dejó un muerto y más de 30 heridos. También en su administración, donde no ha habido hasta fechas recientes un director de mantenimiento, le explotó o se incendió
la sede central del metro, que son pues dos hechos muy importantes que han afectado el funcionamiento del transporte público más importante de la Ciudad de México. Entonces ahí está la pregunta, hay varias hipótesis y lo más triste es que el día de hoy permanece el luto, la deuda con las víctimas y no hay responsables. Y de eso vamos a polemizar con nuestros colegas periodistas y le damos la palabra para arrancar en este análisis a Arturo Páramo. Hola, ¿qué tal? Pues ya pasó una semana de la tragedia en la línea 12 del metro, cerca de la estación Olivos de la línea 12 del sistema de transporte colectivo y todavía estamos esperando que haya algún tipo de responsabilidad de algún funcionario, ya sea en funciones o que ya no estén en funciones, pero curiosamente todos siguen en la vida pública de este país. A mí lo que sí me llama muchísimo la atención es que todos dicen haberse puesto a disposición de las autoridades, todos dicen estar dispuestos a declarar, a hablar en los foros que sea necesario para determinar si tuvieron alguna responsabilidad, pero ninguno ha puesto su cargo o su nombramiento sobre la mesa para algún tipo de renuncia. Todos están cuidando y haciendo cálculos políticos desde sus posiciones, porque todos pretenden tener todavía un futuro en la vida pública de este país. Desde el que lo construyó, que fue Marcelo Ebrard, quien aceleró las obras con tal de que estuvieran listas para cuando él dejara la jefatura de gobierno. También Miguel Ángel Mancera, quien sí detectó alguna irregularidad en el diseño y en el funcionamiento, operación de la línea 12 y la detuvo durante más de un año para después echarla otra vez a andar. Sin embargo, nunca desaparecieron las falencias, las fallas en esta línea 12 del metro. Y el actual gobierno, después de 2 años y 5 meses, todavía no acepta que sí tuvo una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es que ellos hayan cometido algún error en la construcción o en la operación, sino que durante 2 años, más de 2 años, tuvieron denuncias de parte de ciudadanos y usuarios del metro diciendo que había fallas que eran evidentes y por omisión o por falta de recursos, este gobierno tampoco tomó cartas en el asunto y también por ello debe ser culpable y debe ser señalado. No hay una autoridad que vaya a quedar indemne, que vaya a quedar sin una raspadura, sin una abolladura en su carrera política, en su proyecto político personal o de grupo. Todos tendrán que pagar en algún momento y yo lo que espero es que no vaya a suceder como ha ocurrido en otros casos. Ayotzinapa, la guardería ABC, los desaparecidos de este país, todas aquellas desapariciones forzadas por parte del ejército o alguna policía estatal o municipal, todas están impunes y esta corre por la misma vía. Es muy probable que después de la actitud que hemos visto de las autoridades en su momento construyeron, las autoridades que repararon y las autoridades que están actualmente administrando esta ciudad, todos están tratando de evadir su responsabilidad y eso es una tragedia, una segunda tragedia, una revictimización de la gente que murió y de la gente que tuvo algunas lesiones en esa línea 12 del metro. La verdad es lastimoso ver que en este país la impunidad sigue imperando y muy doloroso que en esta ciudad donde pensábamos que ya habíamos pasado ese estadio siga habiendo una impunidad de este tamaño que pues por desgracia parece que así va a ser. Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva. Apuntas un tema muy importante que es el de la austeridad en el actual gobierno. Sabemos que la jefa de gobierno reportó subejercicios de más de $500,000 de pesos y recortes de más de 1,000 millones de pesos en los presupuestos de los años anteriores en materia de mantenimiento del metro, y esto sin duda se refleja ahora que se está preguntando si se trató de un tema de negligencia. Lo más grave es lo que tú señalas, está en juego el futuro de muchos actores que están actualmente en el poder porque se encarta el tema en sus aspiraciones presidenciales de 2024, tanto de Claudia Sheinbaum como de Marcelo Ebrard, y por ello lo más probable es que todo apunte a la impunidad. Es un tema que tendremos que seguir, irá saliendo más información conforme pasen los hechos y también se tendrá esta idea clara con los peritajes que presente el gobierno de la Ciudad de México. Por ahora vamos a escuchar la perspectiva de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien conoce muy bien el desarrollo y la cobertura de estos análisis que se hicieron en un principio de la línea 12 del metro. Te escuchamos. Ernesto Osorio. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, sin lugar a dudas que reflexionar sobre lo que sucedió en la línea 12 solamente nos llega a concluir en una cosa. Los gobiernos de izquierda en esta ciudad, desde que llegó Cuauhtémoc Cárdenas hasta la actual administradora de esta capital, Claudia Sheinbaum,
Únicamente han sido personajes líderes de la izquierda, pues que se han erigido en jefes de gobierno para poder aspirar a cargos más elevados. Y así lo vimos desde Cuauhtémoc Cárdenas, que dejó la jefatura de gobierno para ir por la presidencia de la República. Y después Andrés Manuel López Obrador, posteriormente Marcelo Ebrard y también Miguel Ángel Mancera, que no se registró como candidato a la presidencia, pero que sí tuvo esa aspiración. Y lo mismo Claudia Sheinbaum, que también está al frente de la administración de esa capital, aunque la gobierna Andrés Manuel López Obrador. Es una lástima que nos hayan tocado este tipo de políticos al frente del gobierno de esta ciudad. Nuestra ciudad está rota. Hay responsables que no necesitamos peritajes noruegos, suizos, de donde vengan para poder saber quiénes son. Sabemos quiénes son, cómo se llaman, en dónde están y qué es lo que pretenden. Quieren seguir cargando con puestos públicos. Solamente de la voluntad de todos nosotros dependerá si queremos que este grupo político, actualmente en Morena, que anteriormente fue PRD y anteriormente fue PRI, llegue al gobierno de esta ciudad y también al gobierno federal o a la Cámara de Diputados. Creo que es momento de ya decir un basta ya. No queremos políticos solamente que busquen aspiraciones por sus beneficios, por sus intereses personales, para que puedan administrar esta ciudad. Necesitamos a alguien que gobierne y que arregle esta ciudad que durante pues más de 20 años los gobiernos de izquierda pues se echaron a perder y rompieron y nos tienen en una ciudad rota. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Me quedo con esto. Por la imagen, estamos en una ciudad rota. La CDMX con esta imagen se ve como una ciudad rota porque no solo es la línea 12, sino es la corrupción, es la impunidad, es la inseguridad que sigue creciendo y que no hay manera de frenarla. El amplio poderío que empieza a tener el crimen organizado, que como bien señalas, todo viene de gobiernos de izquierda que han dejado crecer los problemas. Por eso se decía que el metro era una bomba de tiempo, y es una bomba de tiempo que por lo menos en la línea 12 ya estalló, dejando consecuencias muy graves. Lo terrible es, como dices, no se ve una solución pronto. Y también lo que apuntaba Arturo Páramo, parece que todo apunta a que habrá impunidad una vez. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien tuvo la oportunidad de cuestionar a la jefa de gobierno al respecto y le preguntó si esto afectaría su carrera política, y como es su estilo, estalló en cólera. Vamos a escucharte, Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. A tu pregunta sobre si la tragedia ocurrida en la línea 12 fue corrupción o negligencia, creo que pues, es una pregunta bastante complicada, aunque si aplicamos un poco de sentido común nos puede dar como resultado que son las dos cosas, ¿no? ¿Fue corrupción? Creo que sí. Corrupción durante el proceso de construcción, que apunta obviamente al periodo de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno del de entonces DF, por todos los señalamientos que hubo en torno al proceso de edificación, que se disparó el presupuesto estimado para la obra, se duplicó el mismo. Hubo muchos señalamientos de irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación en torno al proceso constructivo, en torno a todo el proceso financiero, el manejo financiero de la obra, y negligencia porque después del sismo de 2017, cuando vecinos señalaron el daño a traves y columnas, la autoridad capitalina hizo muy poco o nada, y ahí involucra tanto a la administración de Miguel Ángel Mancera, que dejó de hacer o hizo muy poco por la rehabilitación de la línea 12, como ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum con Florencia Serranía a la cabeza del sistema de transporte colectivo, que tampoco hicieron un trabajo obviamente importante, un trabajo dedicado para verificar el daño que tenía la línea 12. Florencia Serranía, un día después de la tragedia, salió a decir que las empresas dedicadas a identificar daños o darle mantenimiento a la línea no habían detectado nada. Pues evidentemente esas empresas tienen una responsabilidad porque no hicieron su trabajo, porque si no detectaron nada, quiere decir que lo hicieron mal, lamentablemente muy mal, y hasta el momento pues se tiene ese saldo de 26 personas fallecidas por la tragedia en la estación Olivos de este medio de transporte. Y bueno,
Si debe demolerse o no, pues ya dependerá del análisis que hagan tanto el peritaje de la Fiscalía como de la empresa noruega contratada por el gobierno de la ciudad para verificar el daño que tiene esta línea 12, no solo en esta parte donde se colapsó, sino en otros puntos de la línea donde pudiera haber más daños estructurales que pudieran generar a futuro otras tragedias. Entonces va para largo la suspensión del servicio en la línea 12, durará meses o incluso años, pero pues ojalá sea en beneficio de los usuarios del metro. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Así lo esperamos. Hice esa pregunta de si se debería de demoler. Parece ser que puede ser una de las opciones. La jefa de gobierno ha dejado ver esa posibilidad. Sabemos que mantener ese viaducto elevado podría ser muy costoso y quizá valdría la pena, si se hacen bien las cuentas, demolerlo e iniciar otro proyecto como el Metrobús, que sí pudiera ser más viable para resolver esa demanda histórica que son los usuarios del metro de la zona oriente de la capital del país, los que más se han visto afectados por padecer este transporte y ahora en malas condiciones. Entonces será muy interesante ver qué resolución le da la jefa de gobierno. Tiene en sus manos la oportunidad de entrar en una verdadera modernización del metro y darle una solución real a esa línea que construyó la izquierda y son los responsables de remediarla. Por cuestiones del destino, o sea, lo que sea, ellos la construyeron y son los mismos los que tienen la oportunidad de remediar el problema. Esperemos en qué termina esta situación. Por ahora va empezando y es lo que alcanzamos a ver en el panorama. Hasta aquí dejamos la coyuntura y el debate sobre el colapso de la línea 12 del metro y nos vamos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana que nos separa el destino. Arturo Páramo. Y para esta semana, evidentemente sigue el tema de la línea 12 del metro y el inicio del deslinde de responsabilidades, el pago a las familias de las víctimas, tanto fatales como de lesionados, por parte del seguro, de la aseguradora que tiene contratada el gobierno de la ciudad, de parte del propio gobierno capitalino. Y hay que ver también cómo avanzan las investigaciones, aunque todavía falta más de un mes para que se dé algún reporte del peritaje que se está llevando a cabo. Y cómo también hay que estar pendiente de cómo se desarrollan las campañas, los debates que aún restan y sobre todo ver cómo la popularidad del partido en el gobierno puede decaer precisamente por el tema de del incidente, la tragedia que ocurrió en la línea 12 del metro. Gracias, Arturo Páramo, y sobre todo estaremos pendiente cómo lo maneja el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es un tema que impacta directamente en su partido y en sus gobiernos. Vamos ahora con Ernesto Osorio, que nos tiene lista ya su perspectiva semanal. Pues sin lugar a dudas, esta tragedia de la línea 12 va a seguir dando de qué hablar durante toda la semana. Empezaremos a saber de nombres, de posibles responsables que vayan a poner al frente, y no solamente porque sí tengan algo que ver, sino porque buscan con quién poderse lavar la cara a los verdaderos responsables, que sabemos son Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, Miguel Ángel Mancera, todos los que estuvieron al frente del gobierno de esta ciudad. Creo que ellos son los que deberían de encabezar esa lista de responsables y que no necesitamos de peritajes que vamos a pagar todos, que van a ser muy caros para determinar quiénes fueron los responsables. Alguien que dio una instrucción de dar mantenimiento o no dar mantenimiento, ya sea bien o mal, es el responsable. Y en este caso, el principal responsable, y no nos hagamos tontos, es Marcelo Ebrard, que se metió en el capricho de querer hacer su línea 12 y ahí tenemos los resultados. Y es uno de los que quiere ser candidato a la presidencia. Es ahorita nuestra cara en el extranjero y créanme, una gran vergüenza para todos los mexicanos al que tengamos un canciller de esa naturaleza. Bueno, esa es la perspectiva que yo percibo para la próxima semana y pues sí, seguir atendiendo el tema de COVID, que ojalá podamos transitar muy bien en esa primera semana de semáforo amarillo. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Así es, estaremos pendientes de los primeros resultados de las investigaciones de la línea 12 del metro y veremos quiénes empiezan a verse como los responsables en esta tragedia. Y no perder de vista ese semáforo amarillo que ya empezó, aunque en la ciudad a lo mejor no se ha sentido porque parece que los capitalinos andan en semáforo verde desde hace ya mucho tiempo. Vamos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, para escuchar
escuchar la perspectiva semanal. Sobre la perspectiva semanal, las campañas electorales continúan, aunque ahí un punto destacado serán los debates que durante esta semana sostengan los candidatos a las alcaldías. Para este martes se espera el debate organizado por el Instituto Electoral Capitalino para los aspirantes a la alcaldía Gustavo Amadero. El miércoles es el turno de los aspirantes a Milpalta. Para el jueves están convocados por parte del Instituto Electoral Local los abanderados a la alcaldía de Tlalpan. Y para el viernes es el turno de las candidatas y candidatos a la alcaldía Iztapalapa. También comentarte que pues la Ciudad de México pasa ya al semáforo amarillo finalmente, después de tantos meses, casi un año de esta emergencia sanitaria, cuando los indicadores comienzan a mostrar muchos signos de mejoría sobre el tema de hospitalizaciones y contagios. Se va a dar a partir de este 10 de mayo una apertura escalonada de actividades comerciales. Los bancos podrán operar ya sin restricciones de horarios, los cines podrán incrementar su aforo a un 40%, las convenciones en hoteles también podrán celebrarse con un máximo de 50 personas, los eventos deportivos de entretenimiento, los estadios por ejemplo van a poder reabrir a partir de este 12 de mayo, el 17 de mayo pues ya también teatros en espacios cerrados van a poder reabrir. El 24 de mayo las fiestas infantiles también tendrán oportunidad de reanudar actividades. También comentarte que en este tema del COVID, a partir de este 11 de mayo y entre el 11 y el 15 de mayo, se llevará a cabo la vacunación en primera dosis para las personas adultas las personas adultas de entre 50 y 59 años de edad en la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con las autoridades capitalinas. Pues ahí también, como ocurrió con los adultos de 60 años y más, será por cita cómo se realizará la inmunización de esta población capitalina. Y también en estos días la jefa de gobierno hará anuncios importantes sobre el desarrollo de trabajos para hacer la inspección extensa que ella dijo causa raíz de lo que ocurrió en la línea 12 del metro. Va a presentar los trabajos junto con la iniciativa privada, junto con los peritos internacionales, junto con académicos y especialistas de diferentes instituciones académicas como la UNAM. El Instituto de Ingeniería estará participando para hacer una evaluación profunda de el daño estructural que tiene la línea 12 del metro y ver cuál es el alcance de las obras que se necesitan ahí para poder poner otra vez en funcionamiento esta línea del sistema de transporte colectivo. Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, muy interesante todo lo que se espera en la capital del país. Los debates hay que ponerles atención porque es muy importante estar informados y conocer a nuestros futuros gobernantes. Si observan los debates capitalinos que estamos transmitiendo también en Capital CDMX, se darán cuenta que hay perfiles muy bajos y eso los hará meditar mejor su voto. Gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de Perspectiva CDMX. Los invitamos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter @capitalmx_, en Facebook, Spotify e Instagram somos Capital CDMX. En YouTube nos pueden encontrar como CDMX TV. Los invitamos a que nos lean en capital-cdmx.org y no se pierdan cada domingo nuestro semanario digital con la mejor información. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.